El edificio que ven atrás es el Tribunal de Justicia de Concepción. Formalmente es la Corte de Apelaciones, o el Templo de Justicia, podríamos decir también, donde los griegos pensaban que habitaba la diosa, ¿cierto?, que impartía justicia. Bueno, ahí atrás tenemos el templo. Y he llegado aquí porque Chile tiene un problema grave con la justicia, pero no es solamente un problema de justicia, y eso es un poco lo que quiero comentar aquí. Lo que ocurre es algo que plantea Grocio tempranamente, se le considera uno de los padres del Estado moderno y el Estado de Derecho. Grocio plantea en su obra de que cuando se reúnen los ciudadanos para formar la sociedad política, inmediatamente cuando se empiezan a diseñar las reglas políticas para la toma de decisiones, surge el tema de la judicatura, es decir, cómo la sociedad, ¿cierto?, que se está organizando políticamente, va a resolver los problemas judiciales que se van a dar entre ellos mismos, entre ciudadanos de ese estado y un estado distinto, y entre los propios estados, que son problemas que también se van a dar. Y esa es una lógica que de alguna manera impera y la consideramos hasta el día de hoy. Grocio plantea, a diferencia de quienes le precedieron en los estados de derecho anteriores, como Altucio, como Calvino, ¿cierto? Él plantea su estado de derecho con Dios o sin Dios, ¿cierto? Un poco lo que después toma también Hobbes, ¿cierto?, en el Leviatán, cuando dice que esas reglas o esas leyes tienen vigencia existiendo Dios o no existiendo Dios, digamos. En cualquiera de los dos escenarios son leyes naturales, dice él. Bueno, es el caso de lo que estamos hablando, ¿cierto? Más adelante, 90 años, 80, 90 años posteriores a él, aparece la figura de Spinoza y escribe su famoso Tratado Político Teológico. Y es interesante porque Spinoza en su tratado político habla del derecho natural, ¿cierto? Y él dice claramente que el derecho natural es el que le entrega, digamos, le entrega, digamos, aunque sea redundante, el derecho al pez grande de comerse al pez más pequeño. Es lo que él llama el derecho natural en la naturaleza. Ahora, en la naturaleza existe ese derecho natural, pero entre los hombres, para que no se devoren unos a otros y el más grande se coma al más pequeño, pueden reunirse y pueden, digamos, constituir una sociedad política. Y eso es lo que de alguna manera es digamos, el contenido del derecho en Spinoza, ¿cierto? Y él es un defensor de las sociedades democráticas y de la democracia moderna, y entonces, basándose en textos antiguos, él de alguna manera, ¿cierto?, define la esencia de mucho de lo que hoy día consideramos como constitutivo de la democracia moderna. Pero lo que quiero traer aquí es que él efectivamente toca el tema del derecho natural como el derecho del más grande a comerse el más pequeño. Entonces, ahora, este derecho, que ya no es el derecho de la naturaleza, donde el más grande se come el más pequeño, sino que es un derecho de la voluntad de los hombres, de los sujetos, ¿verdad?, que tienen voluntad, es una voluntad y un derecho que nace a partir de los sujetos. Pero los sujetos, como sabemos, son sistemas de alguna manera que consumen energía para mantener un equilibrio. Y ese equilibrio, digamos, lo mantienen consumiendo energía y liberando entropía. Podríamos también decir que liberan de alguna manera mierda, tal como nosotros consumimos, digamos, alimentos y tenemos energía que podemos transformarla en movimiento o no.
podemos transformar esa energía en arte, en poesía, en trabajo, pero de lo que no hay ninguna duda es que de la energía que consumimos vamos a liberar mierda. Y eso es el peligro que ocurre con el derecho. Por eso estoy siendo tan vulgar, porque ocurre que el derecho, que es la base de la judicatura, puede ser perfectamente estiércol. Y eso es, al parecer, parte importante de lo que está saliendo del cuerpo legislativo. Es decir, las personas que están ahí no son los juristas de antaño, sino que son personas que básicamente, así como en el derecho natural el pez grande se come al pez pequeño, en el derecho natural también existen las manadas y las jaurías. Entonces, los partidos políticos más parecen jaurías, manadas, que juristas, digamos, en el sentido antiguo, de gente docta, estudiosa, ¿cierto?, del derecho y de las implicancias de él y de las mejores maneras de gobernar. Y eso de alguna manera explica lo que está pasando en el último tiempo en Chile, ¿cierto? Entonces tenemos figuras como son abogados importantes de la plaza, fiscales que daban cátedra en universidades de la plaza y jueces de la Corte Suprema que hoy día están detenidos y enjuiciados por soborno y corrupción. Entonces, esto demuestra que la imbricación que hay entre la política y la judicatura, la justicia, es la que tiene este estado de situación. Ahora, evidentemente, este círculo que hay, este loop, ¿cierto?, que hay entre política y justicia, no es excluyente del sector privado, que es de alguna manera el que contrata y el que muchas veces se ve expuesto y también hace de las suyas, digamos. Y estos abogados y estos fiscales y estos jueces lo que estaban haciendo es, digamos, beneficiando no precisamente al aparato público, defendiendo los intereses del Estado, sino que en el caso de la jueza de la Corte Suprema, de este abogado y de este fiscal, claramente lo que había era todo lo contrario, digamos. Entonces, tenemos un problema grave porque tenemos un Estado dominado, infiltrado, más que infiltrado, dominado, ¿cierto?, por estas manadas, estas jaurías, ¿ya?, que son grupos, ¿cierto?, que defienden intereses grupales, y que lamentablemente en Chile son el principal socio de las grandes firmas, porque Chile es, económicamente hablando, un país exportador de recursos naturales, y el dueño de los recursos naturales en Chile es el Estado, por lo menos de los recursos naturales que están bajo suelo, y es así desde la colonia, por una ley de las regalías que tiene su origen en Alfonso X, por ahí por el siglo XIII, y que se trajo acá y que estuvo durante todo el periodo de la colonia, con lo cual los colonos y la corona se hicieron de los minerales de oro, plata y cobre. Cuando llegó la República conservó esta ley, y entonces lo que tenemos es que las grandes empresas extranjeras, por ejemplo mineras, por ejemplo eléctricas, por ejemplo autopistas concesionarias o de infraestructura, tienen un socio, y ese socio es el Estado. Y el Estado está capturado por esta gente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted tiene un socio y usted tiene un directorio, lo que pasa es que usted tiene que abrir asientos en el directorio. Y entonces lo que ha venido ocurriendo en Chile es que los directorios de las grandes empresas privadas tienen un negocio bastante asegurado y cerrado con el Estado, y abren espacios, abren asientos para que entren
estas personas a ocupar puestos. Son personas políticas, los que se han llamado muchas veces operadores políticos, que pasan a ocupar asientos en directorios. Y entonces la empresa, que es una empresa privada, que teóricamente no participa de la política, comienza a participar de la política, y entonces vemos que eso explica de alguna manera el deterioro en la productividad, porque ya las empresas no empiezan a seleccionar y trabajar con los mejores, sino que empiezan a aplicar dentro de sus procesos de selección y contratación de personas criterios políticos. Y así muchas personas competentes empiezan a quedar fuera para privilegiar a los amigos de partido. Eso es lo que ocurre con las firmas eléctricas, con las firmas concesionarias, donde vemos gente incompetente trabajando muy bien instalada y ganando buenas remuneraciones, y uno se pregunta por qué los servicios se han deteriorado y cómo esta gente llegó ahí. Y lo que estoy explicando es la manera en cómo ocurrió este proceso. Hace poco salieron unos importantes dirigentes políticos gremiales a propósito de los problemas y la presión que ha puesto Estados Unidos con el cable chino que se quería construir con Hong Kong, ¿cierto? En donde aparecían lastimosamente reconociendo que se habían olvidado, digamos, de la libertad que los chilenos habían conquistado a partir del terrible golpe de Estado que hubo en Chile, y se habían vuelto, digamos, se habían vendado los ojos con los negocios suculentos que les estaban haciendo ganar dinero con China, olvidándose que China es un país que, por mucha tecnología y por muy buen comprador que sea de Chile, de los recursos que los chilenos producen, es esencialmente un país que políticamente es gobernado por el Partido Comunista, y eso parece que aquí a nadie le importó. Hasta ahora que vino el gobierno de Trump y el embajador se puso serio, se puso colorado y dijo que había que abortar el proyecto que habían estado impulsando a matacaballos, ¿cierto? Y donde evidentemente el gobierno fue cómplice y no dijo nada. El anterior hizo todas las gestiones para hacerlo, y este gobierno, con la gente que metió en el ministerio, claramente sabía lo que se estaba haciendo y simplemente prefirió guardar silencio. Y esa es la frialdad del saludo que tiene el presidente Trump con Kast en Estados Unidos, digamos. Hay que ver cómo le da la mano y la frialdad total con la que lo trata, digamos. Y lo pone al último en la fotografía, que es algo que la gente de izquierda hizo gala, pero que es la realidad, digamos. ¿Y eso por qué? Bueno, porque los empresarios que se pusieron en el gabinete son empresarios del mundo de la minería. ¿Y cuál es el mejor comprador, el más importante comprador de la minería en Chile? China y Estados Unidos, pero principalmente China. Entonces, es imposible que esta gente no supiera, y esta es la gente que trajo Kast y la puso en los ministerios, y que nosotros estamos esperando que reactiven la economía. Pero eso no tenemos ninguna garantía, y esta gente ha cerrado los ojos al trato y a la discriminación que se ha hecho con gente competente. Y entonces aquí ya viene el dolor personal, digamos, del trabajo que yo he hecho, porque Kast se ha llenado la boca hablando de que él es un gobierno que va a defender la verdad, que va a hablar con la verdad. Pero la política nunca habla con la verdad. La política lo que busca es persuadirnos, es convencernos de algo, de lo que está haciendo o de lo que va a hacer, o de que lo que hizo era lo que había que hacer y era lo correcto y era lo que se necesitaba, no con la verdad. La verdad no aplica a la política, la verdad aplica para los hechos y para la lógica de los razonamientos matemáticos, o que son efectivamente comprobables empíricamente a través de la ciencia, no de la política. Entonces, él está usando un discurso que no es propio y, como digo, está rodeado de gente que ha participado de esta forma en la cual Chile se ha ido deteriorando, porque ha cerrado los ojos al dinero, ha corrompido la justicia, y entonces los que hacemos un trabajo serio por defender la verdad y por aportar con métodos y con técnicas científicas para que el país pueda progresar, en la práctica lo que ocurre es que venimos sufriendo una suerte de ostracismo, porque no nos contrata el sector privado, porque está esta gente, digamos, ya, que participa en los directorios,
que está dentro de las empresas y que bloquea cualquier tipo de posibilidad que nosotros podamos tener para asociarnos, para poder vender algo, para poder hacer cualquier tipo de actividad comercial. Y en el Estado tampoco nos quieren, porque el Estado lo quieren manejar ellos como se les place y, digamos, haciendo verdaderos vaciamientos de los fondos públicos y gastándolos como ellos quieren, digamos. Los ejemplos del gobernador Orrego reclamándole al ministro de Vivienda cuando se gastó miles de millones entregándoselos a un doctor que se hizo desaparecer los recursos y la justicia lo declaró libre de polvo y paja, es un ejemplo perfecto. Entonces, por ejemplo, yo he hecho un trabajo, un desarrollo para implementar una forma de aplicar justicia proporcional en cierto tipo de casos, a través de un método científico, una técnica científica. Envié una carta porque me di el trabajo de tomar un ejemplo de lo que pasó con el famoso caso Cascadas, por ejemplo, que como ustedes saben quedó en nada. El caso Cascadas provocó un daño importante en las confianzas públicas y en los accionistas del momento, que se vieron perjudicados, y la justicia, que opera en esta lógica que ya hablamos hace un momento atrás, no falló a favor de ellos y todo el mundo se libró de polvo y paja. En su momento, uno de los políticos más condenados y castigados fue Enríquez Ominami. Y resulta de que el joven presidente Boric no hizo sino seguir los pasos de Ominami y fue más allá, porque si Ominami le metía informes y se financiaba, Boric fue y se asoció, tomó al Estado de Chile y lo convirtió en socio y le entregó una cierta concesión hasta el año 2060-2065 por 30 años, cuando quedaba tiempo para poder hacer un negocio, una licitación abierta. Y también está el caso de Sokimich ahora con lo que ha ocurrido con la China, Tianqi. ¿Y por qué es importante este caso y por qué lo nombro? No solamente porque tiene relación con de alguna manera el motor o el programa que desarrollé para poder aplicar justicia o justicia forense en casos como estos litigios societarios, en donde la China, Tianqi, ¿cierto?, le estaba reclamando a Sokimich por haber adoptado una resolución estratégica de largo plazo a 30 años sin considerarla, solamente sin considerar a sus socios, sino que solamente haciéndolo a partir de una decisión de la junta directiva. Y la justicia chilena era que no falló a favor de Codelco, que es la justicia chilena, es el Estado fallando a favor de Codelco, que es el Estado, asegurando recursos ¿para quién? Para el Estado. Pero hay un perjudicado importante ahí. ¿Y quién es ese perjudicado importante? Las AFP. Y nosotros, los que somos empleados del sector privado, que trabajamos años en el sector privado, teníamos nuestros fondos ahí y las AFP tenían los fondos ahí. Y por lo tanto, el Estado falló a favor del Estado y nos dañó a todos nosotros al perjudicar a las AFP que tenían fondos puestos en ese sistema. Todo el cuerpo político guardó silencio, porque esto va desde la UDI, probablemente republicano, hasta el Partido Comunista. Nadie dijo nada. Y resulta de que los fondos sí se vieron perjudicados. Y los que tenemos fondos ahí, envié una carta a la Comisión de Energía y Minería del Senado. No lo quise hacer con la Cámara de Diputados, la Comisión de la Cámara de Diputados, porque como vemos está repleta de gente. Entonces pensé que podía ser un mejor camino hacerlo a través de la Comisión del Senado. ¿Para qué? Para que en casos como esos, en donde hay participación societaria, no se puedan adoptar decisiones sin que antes se determine si es que la decisión que se va a tomar por el directorio o sin la consulta de los accionistas perjudica o no perjudica, o más bien si conserva la justicia geométrica o proporcional de la participación de los socios en esa decisión, si protege la decisión. Se trata de una certificación de invarianza.
¿Y qué pasó? Habían UDIs, Renovación Nacional, Demócrata Cristianos, nadie respondió la carta, ni por si acaso. Entonces, así es como está actuando el cuerpo político en Chile. Y la ciudadanía, que no vive del Estado, no tiene ninguna posibilidad de entrar entonces al sector privado, donde está esta gente, ¿cierto? Operadores políticos ocupando puestos. La ministra de Energía trabajaba como directora de las AFP, ¿cierto? Ahora es ministra de Energía cuando las empresas de energía están con una demanda a propósito del corte feroz que hubo el año pasado en el mes de febrero y donde se descubrieron graves falencias del coordinador eléctrico. Entonces, el trabajo de investigación y de ciencia que uno hace para mejorar y controlar los riesgos fiduciarios de los directores que eventualmente no cumplen con su deber de cuidado o con su diligencia de vida, no tiene ningún valor en un país cuya justicia es corrupta. Porque si la justicia es corrupta, se paga a los jueces, se paga a los fiscales y a los abogados, y estos sistemas de mejoramiento de control de riesgo no tienen ningún valor. Porque ¿para qué usted va a mejorar un sistema de gestión de riesgo si la justicia la tiene cooptada? Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que quería denunciar aquí en este video con el Tribunal de la Corte de Apelaciones de Concepción, que para mí simboliza la corrupción de alguna manera de la justicia chilena y de lo que viene ocurriendo con la política, con la justicia, y de cómo el sector privado también se ha dejado infiltrar por operadores políticos solamente para mantener las ventajas que tiene de que le compren y de tener a un socio estatal, y perjudicando cualquier mejora que signifique hacer una cosa distinta de hacer negocios con el Estado. Y eso es lo que quería comentar y que quería compartir con ustedes. Hasta una próxima.